Hola, hoy vengo a hablarles sobre Más liviano que el aire, de Federico Gemier. Esta historia nos remonta al hogar de una anciana o una señora mayor, la cual es asaltada en la entrada de su casa al salir por un joven, el cual se llama Santi. El mismo logra ser atrapado por la señora, encerrándolo en su baño, y la misma empieza a dialogar con este muchacho. En la historia no se logra ver reflejada la interacción con Santi, porque el diálogo es mayormente de la anciana, podríamos decir, o señor mayor, eh, la cual le empieza a demostrar como su realidad de cómo él ve, que cree que lo mandan a robar los padres y que es un gaucho o ejemplos similares. La misma historia refleja una brecha social de entre el pobre y la persona con plata. Esto mismo se ve por cómo habla la señora refiriéndose a él como un ladrón que lo mandan a robar para comer, ¿no? Y es como una diferencia porque ella es una señora con ciertamente adinerada y él es un joven pobre el cual debe robar para poder comprar el alimento para su familia. En la historia, aunque no se deja tan claro, yo creo que el tema principal o la temática vendría a ser la brecha social entre estas personas y cómo la puerta podría reflejarse como ese pequeño, y la puerta cerrada vendría a reflejarse como ese pequeño línea que hay entre las dos realidades. En mi opinión, la historia refleja muy bien esa forma de la división social, debido a que la señora siempre se comunica con la puerta, nunca interactúan de forma directa entre uno y el otro. Bueno, eso fue todo. Nos vemos. Marianela. En esta novela se narra la vida de una humilde muchacha llamada Marianela. Tiene 16 años, pero su cuerpo parece de 12. Su aspecto físico no es nada agradable. La fingida vida de Marianela toma sentido desde que se pone al servicio del joven Pablo, que es ciego, y Marianela es su fiel lazarillo, su compañera de andanzas y de conversaciones. Poco a poco crece un bello amor puro y tierno en los jóvenes enamorados, que crece sin ningún problema, hasta que el joven Pablo recupera la vista después de una exitosa operación realizada por el doctor Teodoro Golfín. Al recuperar la vista, Pablo se enamora de la belleza de su prima Florentina. Marianela, al darse cuenta de que su amor la deja de lado, queda sumamente destrozada y, avergonzada de su fealdad, huye desesperada e intenta suicidarse, pero es salvada por el doctor Teodoro Golfín. Este la lleva hasta Pablo, el cual es vista en amorosa conversación con Florentina. La novela finaliza trágicamente con la muerte de la protagonista Marianela, que muere a causa de una enfermedad. Los temas principales de esta novela son la muerte, las distintas clases sociales y el trabajo infantil. En esta novela aparece un contenido de la ESI, que son las distintas formas de ser joven según los contextos y las experiencias de vida. Y este aparece reflejado en los jóvenes de la novela, que por un lado están los jóvenes pobres, sin educación y con obligaciones, ¿cómo trabajar? Y por otro lado están los de clase alta, con educación y sin preocupaciones. Marianela es una muchacha llena de juventud, pero con una situación y un concepto de sí misma que le impiden disfrutar de su vida. Vive con la familia Centeno en un pueblo cuya sociedad al completo trabaja en una mina, y no hay persona que no la maltrate de algún modo o al menos la ignore. Sin embargo, hay alguien que sí se fija en ella, aunque no pueda verla. Pablo, un muchacho joven que sufre ceguera.
Este le declara su amor y le explica que para él es la mujer más bella del mundo por su hermoso espíritu. Nela acepta casarse con él, aunque sus inseguridades sobre su aspecto y sobre sí misma aumentan cuando se entera de que Pablo quizá pueda recuperar la vista gracias a una operación. Esta operación resulta ser un éxito y Pablo consigue ver. Cuando Nela se entera, huye temiendo que cuando viese por primera vez su aspecto físico, Pablo se diese cuenta de que no era bella, se decepcionase y decidiese abandonarla. Tras estar escondida un tiempo, finalmente el médico y la prima de Pablo logran dar con Nela y llevarla a casa de su prometido, que siempre ha guardado la esperanza de verla. Cuando se produce el encuentro, Pablo mira tan fijamente a Marianela que ésta muere por la intensidad del momento y el miedo de que una persona más la rechace. El patrón trata sobre la historia de Paula, una chica joven, analfabeta y pobre, y Antenor Domínguez, dueño de una estancia obtenida a través de una recompensa política. Él decide tener un hijo varón para dejarle su herencia, por lo que va a la casa de la abuela de Paula, donde él le propone a Tomasina casarse con su nieta. Ella decide darle o venderle a su nieta. Luego de 2 años, la abuela de Paula muere y ella no queda embarazada. El patrón de la estancia se enfada y la golpea, la insulta y la humilla. Antenor decide regalarla después de que quede embarazada. 1 año después, Paula queda embarazada, finalmente. Ella siente demasiado miedo por lo que le podría suceder. El patrón se queda sin poder hablar ni moverse por un accidente por un toro anteriormente, a lo cual deciden ir para su casa y le dicen de que va a obtener un hijo. Antes de este acontecimiento, Paula decide rebelarse y por primera vez ella no tiene miedo, sino que Artemio tiene miedo. Él decide extender una mano sobre ella, por lo cual la muchacha se aparta y decide abandonar al patrón y a su bebé en la casa sin antes tirar la llave para que no lo encuentre. Cuentan demasiados temas de la ESI que podrían estar relacionados con la obra, ya sea la vulneración de los derechos sexuales, la violencia de género en la adolescencia, tanto así como otros lados de la violencia física y psicológica de la persona que mantenía a la protagonista de la historia. Y eso fue todo. Esperemos que les haya gustado esta pequeña animación. Dentelladas de tigre, de Lucía Berlín. La historia trata de una joven madre que es nuevamente embarazada y abandonada por su marido. Ella le cuenta a su prima todo lo que le estaba pasando y no tiene otro motivo más que recomendarle realizarse un aborto, ya que ella tenía otro hijo al que ni siquiera le pagaban su manutención. Consigue un lugar donde le podrían hacer el aborto a cambio de $500. Ella acepta y le dan un lugar en específico para que la transporten de la manera más sigilosa posible. Cuando llega al sitio, le preguntan cuál era su nombre y le piden los $500. La llevan a una sala donde había muchas mujeres que pasaban por lo mismo. Algunas estaban traumatizadas y otras estaban sufriendo. En el transcurso del día se termina arrepintiendo, pero le dicen que no le regresarán los $500 y que tendrá que esperar hasta el amanecer para que la regresen a su hogar. Ahí conoce a una chica que, por lo que se veía, no tenía una buena relación con su madre. La chica cuenta que estaba ahí porque no estaba en condiciones de ser madre. Llega la hora de que le hagan el aborto a la chica y ella se va a dormir. Cuando llega el amanecer, ella se prepara para irse, pero antes le pregunta qué había pasado con la chica. Y le dicen que ella necesitaba una transfusión de sangre. Pregunta nuevamente dónde está y no recibe una respuesta. Los temas son el aborto y los embarazos no deseados. La transversalidad de la ESI serían el embarazo no intencional en la adolescencia, los marcos legales para el acceso a los servicios de la salud sexual,
y las distintas miradas sobre el aborto. Esta es la historia de Ana María Matute, llamado Pecado de Omisión. Esta historia cuenta la vida de un chico llamado López, que a los 10 años dejó la escuela y 3 años más tarde quedó huérfano tras la muerte de su madre. Emeterio Ruiz Heredia era un primo lejano de su madre que era alcalde del pueblo y tenía una casa de 2 pisos al lado de la casa del pueblo, campos y ganado. Como era el único pariente que le quedaba, no le quedó otra que llevárselo a su casa. Esa misma noche Emeterio hizo dormir en el granero a López, dándole de cenar un plato de comida y un vaso de vino. Al otro día lo llevó al campo con Roque el Mediano, que era un pastor que trabajaba para Emeterio. Ahí iban a compartir trabajo, comida y convivencia, solamente bajaban al pueblo los días de fiesta. Después de 5 años Emeterio llevó a López a revisarse con el médico, donde López se sintió incómodo. Luego de la revisación López fue a la plaza del pueblo, y es ahí donde se encuentra con Francisca, hija de Emeterio, que tuvo 3 hijos con Emanuel, amigo de la infancia de López. López se dio cuenta de lo que hizo Emeterio con su vida, y decide terminar con la vida de Emeterio. En donde López termina esposado y lamentándose. En el cuento podemos ver la diferencia de oportunidad que hay entre Emanuel y López, es decir que Emeterio, en vez de ponerlo a estudiar a López como lo hizo Emanuel, y darle una buena vida, lo mandó a trabajar de niño a los campos de Sagrado. También podemos ver el acoso que sufrió López por parte de Roque el Mediano, ya que cuando solía despertarse, sentía en el costado el cuerpo de Roque el Mediano, como un bulto alentante. El mundo iluminado es un libro de relatos y prosa poética, de la escritora mexicana Ángeles Mastreta. Se puede clasificar como una antología de relatos, ya que está compuesto por una serie de textos breves que comparte un mismo autor. Uno de esos relatos es Perro, Mar y Ladrones. El relato es la experiencia de una madre. Esta relata un día en el que sus hijos salen de la escuela para una excursión. Ellos suben a la camioneta verde conducida por Lino, un hombre encargado de transportar a los niños y a la maestra. Sin embargo, 2 hombres armados los obligaron a bajar de la camioneta y secuestran a Lino, junto con el vehículo. Los niños y la maestra son dejados sin heridas. Minutos después, la maestra llama a la madre para informarle sobre lo sucedido. Al rato, Lino regresa sano y salvo, aunque afectado por la experiencia traumática. La madre decide hacer una denuncia sobre el robo de la camioneta, aunque la justicia no hizo mucho al respecto. Aún así, la madre se considera afortunada por tener a sus hijos a salvo, además de que se cuestiona si es posible vivir de manera segura y feliz en una ciudad donde la violencia y el crimen son comunes. En este relato, la violencia y la delincuencia son una parte triste de la vida cotidiana de la ciudad, como lo demuestra el asalto a Lino, los niños y la maestra. Esto resalta la vulnerabilidad de las personas en su propio entorno. La inseguridad en la ciudad es palpable, con los personajes sintiendo temor debido a la delincuencia y la falta de seguridad. La falta de atención de la policía agrava la situación. Sin embargo, después del asalto, la unidad familiar se fortalece, mostrando cómo la familia brinda apoyo emocional en momentos difíciles. A pesar de la experiencia traumática, los personajes encuentran gratitud por no haber resultado gravemente heridos. Se abordan los contenidos de la ESI al mostrar cómo los personajes enfrentan situaciones de peligro, gestionan sus emociones, fortalecen sus lazos familiares y valoran la vida a pesar de los conflictos. La obra presenta una experiencia realista que toca temas como la violencia y la inseguridad dentro de una sociedad. En esta se destaca la importancia de la unidad familiar y el apoyo emocional en momentos difíciles.
La narrativa le permite al lector conectarse con las emociones de los personajes, aun siendo una obra bastante corta, y vale la pena leerla por la experiencia tan común en estos días. Que me tocó hablar hoy es Las Malas, de Camila Sosa Villalda, una novela que está relatada en primera persona, que es como la autora descubre que quiere ser mujer, y cuando esto se enteran sus padres, la echan, y ella, para seguir sobreviviendo, se ve la necesidad de trabajar vendiéndose en la zona roja, concretamente en la ciudad de Córdoba. Un día, en la noche, mientras esperaba un cliente con sus otras compañeras transgénero, escuchan un llanto de un bebé abandonado. Lo que nos da esta obra son el abuso, los daños psicológicos, emocionales y físicos, el abandono y la prostitución. Según lo trabajado en la ESI, en esta novela se vulneran los siguientes derechos: el derecho de las personas a vivir su sexualidad de acuerdo a su convicción y preferencias en el marco del respeto por los otros, y la vulneración de derechos sexuales, la discriminación, la violación, el acoso, el abuso, el maltrato, la explotación sexual y trata. Es una novela bastante sencilla y fácil de entender y de leer, y es una novela bastante buena para ver cómo una persona va como avanzando en la vida, siguiendo su camino a pesar de todos los obstáculos que tenga, para encontrar lo que realmente quiere, que es su felicidad. Come Tierra, de Dolores Reyes. La historia es de una niña huérfana que convive con su hermano mayor y los amigos de este, luego la muerte de su madre y el abandono de su tía, la cual se encargaba de cuidar de ellos. Los amigos de este la apodan Come Tierra. El apodo era ese ya que tenía como don de conectar con personas muertas tras comer tierra. A través de ese don, la protagonista descubre que la muerte de su madre fue ocasionada por su padre, el cual abusaba violentamente de ella. Al comer esa tierra, ella logra descubrir el paradero de las otras víctimas, al igual que la de su madre, de algunas mujeres desaparecidas, abusadas o agredidamente de todas las formas posibles, las cuales son las protagonistas de las historias que Come Tierra le cuenta a los familiares de los desaparecidos. En algún momento, Come Tierra intenta abandonar el don, pero siempre vuelve a necesitarlo. Los temas principales que aparecen en este libro son la muerte y el abandono. La transversalidad de la ESI serían la vulneración de los derechos sexuales, la discriminación, la violencia, el acoso, el abuso y el maltrato, los cuales son mostrados al momento de la desaparición de las víctimas y la causa de su desaparición.